por qué piensa que esto es difícil, la regeneración de los centros. Conoce lo que los norteamericanos llaman Adaptive Reuse. En Los Ángeles esta práctica logró recuperar el centro con la intervención del sector privado en pocos años. Y también para el arquitecto, los curadores urbanos que se crearon con la Ley de Ordenamiento Urbano de Colombia, ¿funcionan bien o qué reforma le harían? Voy a comenzar por el tema de los curadores, porque me permite hacer una pequeña reflexión también sobre los efectos que tienen estas leyes. Yo a veces, cuando escucho el entusiasmo que produce el adoptar estos instrumentos de regulación económica y urbanística, creo que uno debe también prevenir sobre las limitaciones que tiene, porque son al fin y al cabo instrumentos. Y el instrumento funciona bien si se sabe cómo utilizarlo y si se utiliza para el propósito para el cual él fue creado. Y resulta que la principal condición, a mi modo de ver, para que estos instrumentos operen eficazmente y con eficiencia es el estilo de planeamiento. Lo que quiero decir con esto es que estos pueden ser buenos instrumentos si adoptamos un estilo de planeación contemporáneo, estratégico, como tú estabas señalando. Tenemos que superar ese viejo estilo de planeamiento que nos viene un poco del urbanismo moderno, que hacía al mundo a través de normas, sentaban los planificadores y decidían cómo debía ser el universo y qué debía hacer cada ciudadano en su lote, etcétera, etcétera. Y pues por supuesto, eso no cambia el mundo sigue funcionando por otras leyes distintas, económicas, sociales, que son independientes de la voluntad de los planificadores. Los planificadores lo que tienen que entender es qué leyes regulan esos comportamientos y entonces cómo pueden optimizar algo de ese asunto. Precisamente, esa es otra de las asimetrías fundamentales que me parece que existen en el mundo contemporáneo entre el sector privado corporativo que planifica estratégicamente y el Estado que sigue planificando determinísticamente y solo normativamente para decirle a los demás qué tienen que hacer o qué no pueden hacer, y más o menos amenazándolos con el garrote de que si no lo hace así lo sancionamos, o que si lo hace así entonces sí lo permitimos. Pero no dice el Estado qué es lo que se propone hacer él dentro de esas circunstancias. Lo que hace el privado, la corporación, cuando hace su plan estratégico, es mira el mundo, dice, este es el ambiente en el que me tengo que mover. Luego, si quiero conseguir mis propósitos, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué objetivos me propongo? Y cómo, por consiguiente, asigno mis recursos y organizo mi actividad para alcanzar esos objetivos. Esto es un cambio absoluto en la forma de entender el planeamiento. Tenemos todavía un planeamiento en América Latina que sigue prisionero de los viejos paradigmas del urbanismo moderno y que tiende a reducir la planificación a las normas. La planificación no son las normas. Planificar es definir los objetivos y los proyectos que pretende el Estado hacer para alcanzar esos objetivos y por consiguiente eso implica es un compromiso con la acción y las normas para lo que deben servir después de que ya se sabe qué proyectos se van a promover es
para facilitarnos, efectivamente. Pero nosotros hacemos normas independientemente de qué es lo que nos estamos comprometiendo a hacer. Esa es otra asimetría, junto con la asimetría en materia de organización político-administrativa, que hay que superar, creo yo, si queremos aquí y en América Latina en general alcanzar la ciudad futura que pretendemos construir. Precisamente, por ejemplo, en el caso colombiano, hemos sufrido cierta involución en los últimos años, particularmente en el caso de Bogotá, porque la planeación normativa y no está diciendo cuáles son los proyectos con los cuales se está comprometiendo. Con los curadores nos pasó una cosa semejante. Cuando se hizo la ley de ordenamiento, la ley de desarrollo territorial, en el año de 1997, uno de los problemas con los que nos encontramos es que los departamentos de planeación estaban íntegramente desbordados de los de las grandes ciudades y en particular Bogotá y Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, porque ya no tenían sino capacidad para estar revisando solicitudes de licencias de construcción y de urbanización, y ya no se podía pensar, y entonces todo se había vuelto cómo es la norma, cómo aplicamos la norma, y teníamos edificios completos con funcionarios dedicados únicamente a ver planos y a ver si se estaba o no se estaba aplicando la norma. Y entonces, ¿qué planificación es esa? Pues eso no es nada, eso es una labor puramente de control, nada más, pero que finalmente resulta nugatoria, porque además el resto de la ciudad seguía haciendo las cosas como se iban a hacer con o sin planeación. Es decir, la misma ciudad que hicimos en todas partes con esas mismas normas, que el 20 o el 22% se hace de acuerdo con las normas, que el mercado de todas maneras lo hubiera hecho así porque eso era lo que le convenía, y el otro 70 o 75% por las vías sencillamente del desarrollo no planificado. En ese momento pensamos entonces que era mejor pasarle esa función a algo que inicialmente se quiso llamar los notarios urbanos, y después de que me acordé yo de unas cositas por allá del derecho romano y de los curatos romanos, entonces pongámoslo los curadores para que la gente entienda que este asunto no es lo mismo sencillamente que está revisando unas escrituras. Con la confianza hasta cierto punto, y observen que en eso no nos ha ido muy bien, de que si de alguna manera convertíamos eso en una especie de servicio público, pero a cargo de algunos que no eran funcionarios, sino sencillamente una especie de notario, el sector privado iba a funcionar mejor. No, eso no pasó. Los curadores decidieron entonces que prácticamente eran soberanos, que no tenían vigilancia, que ellos no le tenían que rendir cuenta al alcalde, que no le tenían que rendir cuenta a nadie. Yo me acuerdo que durante un tiempo me tocó hacer toda una lucha para obligarlos a que siquiera presentaran informes sobre qué era lo que habían aprobado, para que la ciudad pudiera llevar adecuadamente las estadísticas sobre cómo se estaba comportando la industria, la construcción y la urbanización en la ciudad, porque los curadores ya no querían ni siquiera pasarle al Ministerio del Ramo esa información. Y entonces nuevamente volvimos al peor de los mundos posibles, porque entonces no teníamos un montón de funcionarios, pero tenemos unos curadores que vayan a saber muchas veces qué digamos de lo que están haciendo, porque además se arrogaron también incluso la facultad de interpretar la norma, porque como ustedes saben, si un curador da fe de que las cosas están bien, el otro dice, pues yo gozo de la confianza legítima, edifica el edificio, etcétera, etcétera, y ya cuando se lleva al curador a que responda
por haber dado una licencia en condiciones en que no debía darla, el otro ya tiene la confianza legítima, pues sí, se le puede de pronto sancionar al curador, pero el edificio se quedó ahí. Entonces, yo con esto lo que quiero decir es, el sistema le ha permitido a los departamentos de planeación que por lo menos se note mejor si están haciendo buen trabajo de planeación o no, y ha transparentado mucho mejor la actividad en ese sentido del sector público, pero algunos problemas de control es necesario resolver, es decir, también hay que establecer muy claramente cómo va a ser la relación de los curadores con el Estado. Y esto es finalmente el último punto al cual quería referirme. ¿Cómo es que es la primera pregunta que me decían? La de adaptive reuse. ¿De qué? Sobre los centros, la sobre recuperación de los centros y el adaptive reuse que usan en Los Ángeles, recuperación del centro con intervención del sector privado en pocos años. Este es un tema que tiene que ver mucho con las relaciones con el sector privado. En primer lugar, para poder adelantar la innovación urbana es necesario contar con principios que le permitan al Estado intervenir fuertemente en los usos del suelo y en los mercados. Es decir, un Estado que se pueda respaldar constitucionalmente, en que está establecida la función pública del urbanismo. Porque si una municipalidad no tiene el respaldo constitucional de que puede ejercer una función pública, que se llama la función pública del urbanismo, respaldado en que la propiedad tiene una función social y una función ecológica, pues no va a poder intervenir eficientemente y por consiguiente no tiene suficiente fuerza para poder negociar con el sector privado. Yo no estoy diciendo que acabemos con el sector privado, pero si el sector privado tiene la propiedad, la riqueza, la capacidad de ejecución, el otro solamente la posibilidad de rogarle, pues entonces no hagamos nada, dejemos que el otro lo haga y vea a ver cómo le va. Porque hay que tener capacidad de negociación. Y en este sentido hay que entender lo siguiente: los mercados inmobiliarios urbanos son por definición imperfectos, porque es de un bien que no es homogéneo. En primer lugar, ese bien está diferenciado. En la esquina es una cosa, un lote, a la cuarto de la cuadra es otra cosa y en la otra esquina es otra cosa distinta. Eso no es un bien homogéneo, eso no es como comprar Fab o comprar cualquier detergente que tiene unas características más o menos homogéneas. Porque precisamente las regulaciones urbanísticas mismas introducen diferencias en lo que se puede hacer aquí o lo que se puede hacer allá, y en unas partes privilegia al propietario y en otras lo castiga. Entonces ese mercado es lleno de imperfecciones. Creer que el mercado inmobiliario es lo mismo que el mercado de crema dental es no haber entendido absolutamente nada del asunto. Entonces, precisamente ese cambio en la forma de entender las cosas, para que el Estado se pueda asociar adecuadamente con los privados y concurrir eficientemente con el sector privado en la construcción de la ciudad futura, es absolutamente esencial. Sin esas intervenciones, sencillamente dejemos que los privados decidan y punto. Entonces no hablemos de ciudad futura ni nada, preguntémosle a los promotores